Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos y salidos de la cocina de la plenaria de la Cámara, donde se cocina a fuego muy lento la reforma a la salud. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es martes 14 de noviembre. Hoy vuelve a la plenaria de la Cámara el debate a la reforma a la salud. Sí, otra vez, por tercera semana consecutiva. El trancón de la reforma en la Cámara es producto de muchos factores que aterrizan en una operación tortuga, en la que no solo participan Cambio Radical y el uribismo, sino también el mismo gobierno cuando no le dan los números. Este es un tema clave no solo por la importancia de la reforma, sino también porque queda un mes para que acaben las sesiones en el Congreso. El tiempo corre y el otro semestre la reforma debe llegar al Senado, y allá es a otro precio. Gerson Ortiz le sigue el paso a paso a esta operación. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, ¿qué tal todo? ¿Cómo se evidencia, cómo podemos ver esta operación tortuga, esta operación en la cual el debate no avanza? Tatiana, se ve básicamente desde que se anuncia que van a hablar de la reforma a la salud. Esto es un minuto a minuto, esto es un día a día básicamente. Por ejemplo, cuando antes de arrancar el debate, lo primero que hacen es recoger firmas y pedir aplazar el debate o cambiar el orden del día. ¿Y quiénes hacen eso? Esto es un bloque multicolor, una alianza coyuntural de esas que llaman, en las que entran varios bloques. Están el Centro Democrático, el Cambio Radical como oposición, pero también verdes vocales como Caterina Miranda y Caterina Jubinao, y recientemente unos liberales. En la sola discusión del aplazamiento se comen casi 2 horas del debate, porque se les da la palabra a los que están de acuerdo, a los que no, a los que, como dijo la semana pasada Gabriel Parrado del Pacto Histórico del Meta, son estupideces, o los que creen, como Andrés Forero, que es algo legítimo. Entonces, en esa discusión salen a la vista 3 argumentos. A ver. Que hay que aplazar porque no hay concepto fiscal del Ministerio de Hacienda en la reforma. Algo que no es necesario para el avance del debate porque ese concepto puede aparecer el último día. Exacto. El segundo es que el mapa político cambió y que toca cambiar todo porque hay que rebarajar. Eso no tiene nada que ver con el debate. Peras con manzanas. Y el tercer argumento es que salen con encuestas en las que supuestamente la reforma a la salud no goza de popularidad con los colombianos, entonces dicen que para qué insistir con una reforma que no tiene legitimidad ante la opinión pública. Y cuando terminan de hablar de por qué sí, por qué no, esa propuesta de aplazamiento se somete a votación y es donde el gobierno empieza a sudar petróleo. Así no tenga. Y así no quieran abrir más pozos. Entonces comienzan a hacer cuentas de si les alcanza para tumbar esa propuesta o no. Si no las tienen, el mismo gobierno pide aplazar el debate, como pasó hace 3 semanas recién pasaron las elecciones regionales. Si creen que tienen los votos para repeler, comienzan a llamar a los ministros para que se hagan presentes en el recinto y ayuden a respaldar el trámite. Y ahí arranca la pasarela de funcionarios. Por un lado empieza a aparecer Mauricio Liscano, el ministro de las TIC, para cuidar los de la U, el ministro del Interior para jalar a los liberales y a las curules de paz, la ministra de Vivienda llega a saludar a los amigos del Partido Liberal, la consejera regional Sandra Ortiz se sienta con los verdes, el presidente de Colpensiones Jaime Duzán se sienta con los del pacto, y así, para echar numeritos en cuentas alegres. Y cuando no hay números tan sólidos, la otra vieja confiable que sale es levantarse y acabar el quórum. Porque pasa que en cada sesión hay un plazo de 30 minutos para votar cada propuesta que aparezca en el debate. Entonces, cuando hay números a favor del gobierno, pues eso sale en 5 minutos. Evacúan y chao. Cuando no, pues dilatan. Y puede pasar que faltando 5 minutos el presidente Calle dice: se levanta la sesión, se convoca para el próximo martes a la... Ahora, Tatiana, en todo esto hay un juego detrás de bambalinas que no sale en la transmisión oficial. A ver. En las plenarias hay un salón de apoyo donde están los congresistas. Allá se lo pasan los del Centro Democrático y Cambio Radical viendo los televisores. Cuando ven que no hay números, no se mueven de ahí y van evacuando un simulacro. Sí. Cuando ven que sí hay números, pues vuelven a entrar para seguir dando el debate. Eso mismo hace el gobierno. El ministro Velasco, por ejemplo, no entra a plenaria sin tener la certeza de que están los números, porque se vería muy feo pues que se le cayera un debate con él ahí sentado en la mesa directiva. Claro, esta novela yo ya la he escuchado antes, como en el fast track de los acuerdos de paz, donde todo esto que estás contando sucedía más en el Senado que en la Cámara, si no me falla la memoria. Y nada de lo que estamos contando acá es ilegal, va contra la ley, pero ¿qué está mostrando esto del estado actual de este debate? Tatiana, esto demuestra que el gobierno tiene cierta debilidad para mantener los números, especialmente ahora en la Cámara de Representantes. Si tuviera firmes a sus aliados, podría tener unos 120,
representantes a la Cámara, según las cuentas que tiene el ministro Velasco. Si tuviera firmes a sus aliados, podría mantener a unos 120 representantes a la Cámara sentados, juiciositos, votando, que son las cuentas que tiene el ministro Velasco, y así hacer el quórum. Resulta que en Cámara se necesita siempre que voten mínimo 94 personas que estén sentaditas ahí juiciosas. Ese es el famoso quórum, 94 de 187. Pero está teniendo problemas con ese número. Todo esto también está mostrando que el estado de opinión sobre la reforma de la salud pues ya está generando mella entre los dudosos. Por ejemplo, le cuento el caso de un representante liberal de la costa que estaba votando la reforma de la salud porque el partido la está votando favorablemente, pero ahora ya empezó a preguntar que qué van a hacer, que cómo se van a acomodar porque ya lo estaban fichando en redes sociales. Linchamiento mediático, dicen ellos. Y eso también ya se está viendo con los conservadores que nunca hablan y aunque están votando no, haciéndole de paso el juego al quórum, pues la semana pasada se pusieron a pedir la palabra solo para desmarcarse del proyecto. No ha cambiado. Nuestra postura es no a este proyecto de reforma. Aquí hemos venido juiciosos a trabajar, claro que sí, pero nos molesta. Hemos decidido votar negativa a la reforma y en redes sociales está circulando una falsa noticia frente a que varios de los congresistas... En este momento, y como va a entrar hoy nuevamente la reforma a la Cámara, van a quedar por votar 63 artículos. ¿Qué es lo fundamental de lo que vamos a ver luego de todo este ruido cuando pase? Es la nuez del problema, Tatiana, donde están las líneas rojas, azules, verdes, negras, moradas, las que quieras, las de todos los partidos, porque falta por votar esta semana el futuro de las EPS, el tema del libre aseguramiento, si la gente puede escoger dónde estar o si le asignan a un CAPS, y casi nada, pues el manejo de la plata, que ya no sería a través de las EPS, sino el manejo a través de la Administradora de Recursos de la Salud, la popular ADRES. Echemos entonces calculadora. Faltan mal que bien un mes de sesiones ordinarias en el Congreso. ¿Cuánto más puede durar la reforma en la plenaria de la Cámara en este estado? Puede durar lo que el gobierno quiera o crea conveniente dependiendo de qué tanto logra mantener sus apoyos, el famoso ambiente político. Si el 16 de diciembre... con natilla en mano y buñuelo con mermelada, no ha pasado en Cámara, pues el gobierno puede citar a sesiones extraordinarias porque se trata de un proyecto ordinario. Sí. Si no es así, pues el otro año en el arranque, en marzo, puede volver a empezar el trámite con la reforma dentro de las prioridades de la agenda. La cuestión no es tanto eso, sino que se acorta el tiempo para que haya un debate más amplio en el Senado, donde está más complicada la vaina. Sí. El ambiente más positivo para el gobierno es que superen la Cámara este año y la reforma de la salud salga a los debates que le quedan en Senado el otro año. Y ahí le queda un semestre para que termine de debatirse. Allá hay bajas sensibles en Senado, como la del senador Alexander López, a quien el Consejo de Estado le quitó la curul la semana pasada. Y tú lo has dicho, el ambiente allá no es el mejor. Sí, el pacto no pasa por las maduras en el Senado. Se le cayeron voces muy vocales por el mismo tema de la doble militancia y el desorden de la campaña, como Alexander López, Roy Barreras, César Pachón. Hay peleas internas con Paulino Riascos o Pedro Flores. Hay también una discusión abierta sobre que si se debe unificar o no al pacto histórico como un solo partido. Eso genera mucha tensión interna. Entonces, cuando la reforma llegue al Senado, al tercer debate, por ejemplo, que es la Comisión Séptima, pues ahí volverán a ser fieles de la balanza los cristianos. Van a tener que volver a buscar a los cristianos, a la fe cristiana, como ya pasó con la reforma pensional. Y si logran superar ese escollo del tercer debate, pues van a pasar a plenaria, que es más complejo todavía porque en la plenaria del Senado hay tigres y tigresas de lado y lado y el valor del voto se va a cotizar al alza. Ahí vamos a ver el precio entonces. Gracias por pasar por acá, Gerson. Gracias, Tatiana, por la invitación. Esta semana se viene la aplicación de vacunas bivalentes contra el COVID, siguen las discusiones en las mesas de negociación del gobierno y más anuncios de gabinetes en los electos mandatarios. Todo esto y mucho más va a estar en lasillavacía.com, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.